veis. Bueno, bienvenidos al foro de nuevo. Vamos avanzando con tantos encuentros y también algunos participáis por primera vez, tanto presencial como online. Y también hay personas nuevas que han comentado que se conectarían de otras ciudades de España y también de otros países. Y nada, como sabéis, el foro es un lugar amable de compartir, deliberar, preguntar, criticar con tranquilidad y con la alegría de que es un sitio seguro y que se puede decir lo que uno quiera, se puede estar en desacuerdo, o sea que en ese sentido pues que estemos todos tranquilos y contentos de compartir estas 2 horas. Y hoy tenemos con nosotros a don Juan Carlos García Vicente, que es sacerdote, es médico también y se ha dedicado mucho tiempo a estudiar, a formar a otras personas, a acompañar a instituciones y a personas en decisiones importantes o con su especialización en bioética. Y por lo tanto está acostumbrado a meterse por los vericuetos del pensar, del sentir y del actuar humano y valorando muchas variables a la vez para esa toma de decisiones. Y este tema, que lo propuso una de las asistentes habituales, que dijo que iba a venir, pero no ha llegado, que es Belén Moya, y pues me pareció que era un tema apropiado para don Juan Carlos. Porque en el trabajo clínico, que también, como sabéis, pues siempre tenemos estos encuentros con el interés de que tengan repercusión en el trabajo clínico. Pues también nos podemos encontrar con estas preguntas. Lo que está ocurriendo, su raíz está en una patología mental, en una alteración neurobiológica, en consecuencias de unas alteraciones conductuales, una alteración psicológica, de unas heridas, de unas acciones inmorales decididas con libertad, pero que tienen consecuencias negativas también sobre la salud mental. Y nada, ¿qué concluimos? ¿Usted qué prefiere exponer? Sí, y luego van a tener preguntemos. preguntas, sí, si no os importa ir tomando alguna nota personal. Fernando, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Tenemos aquí un gran informático en ciernes, también en ciernes, como la psicóloga en ciernes estaba por aquí. Hola. Bien, no te había visto hasta ahora. Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Pues sí, digamos, uno de mis mi core business, podemos hacer así, ¿no? Es muchas horas de comer. Con lo cual eso también te da un acceso al sufrimiento muy interesante, muy interesante. Y luego, desde luego, práctica clínica, aunque conseguí sacar muy buena nota en psiquiatría durante la carrera, me dio matrícula de enormes. Y luego mi graduación en psiquiatría fue de unos meses nada más. O sea que práctica clínica es todo lo dejo nosotros. Y yo lo que he intentado es pues estudiar qué dicen muchos autores sobre esta cuestión, ¿no? Yo lo he titulado, y transformado un poco el título de Carlos, herida, culpa, pecado, enfermedad. Herida, culpa, pecado, enfermedad. Cuando el alma sufre hay patología o pecado, sufrimiento. Si os dais cuenta, desde muchísimo tiempo atrás, la historia recuerda situaciones en las que la figura del médico y la figura del sacerdote estaban unidas, prácticamente unidas, o muy relacionadas. Compartían espacio, compartían símbolos, compartían funciones, ¿no? Se ha incluido en la historia de la humanidad como una conexión profunda entre herida y culpa, entre pecado y enfermedad. Todo estaba ahí dentro, ¿no? Esas figuras han permanecido unidas tanto tiempo. Y el punto de encuentro de ambos era el sufrimiento. El sufrimiento. El sufrimiento. En esta reunión de hoy, pecado, patología y herida. ¿Quieres que te den dinero o te lo doy la semana que viene? No pasa nada, seguro. Gracias, Beatriz. Tienen que silenciar los micrófonos. Vale. Pues tiene mucho calado porque toca el núcleo de la condición humana. Y por eso en un foro como este, también multidisciplinar, pues es muy interesante porque toca aspectos, desde luego, de psiquiatría, de psicología clínica, de antropología, de teología. O sea, es muy multidisciplinar el tema, ¿no? Y por eso mismo también creo que es muy difícil abordar sin simplificaciones. Fácil es simplificar demasiado. A ver si no caigo yo en ese defecto. Yo quisiera situar el tono en el que me voy a mover en esta intervención.
porque no pretendo ofrecer una respuesta sistemática ni un planteamiento cerrado. Al contrario, doy mucho pie, tengo mucha ilusión en la discusión de después, ¿no? En el debate entre nosotros, ¿no? Sino que me gustaría ayudar a pensar sobre ciertas experiencias fundamentales que atraviesan nuestra práctica. La experiencia de la libertad, la experiencia del sufrimiento de las personas, la experiencia de la culpa, la experiencia de la fragilidad también, la experiencia, atentos a la frase, de la posibilidad de cambiar, de la posibilidad de cambio, que es como le llamamos aquí, psicólogos en psicología, a la virtud de la esperanza. Va a cambiar. Esto puede cambiar. Hay un plan B, puede cambiar. Y nos encontramos ante un fenómeno muy complejo, porque es que, como vamos a ver enseguida, en el lenguaje actual el concepto de pecado ha desaparecido prácticamente, ¿no? Prácticamente. Las palabras de culpa, pecado, suenan muy extrañas, suenan como cosas pertenecientes al pasado, ¿no? O se hacen un poco como incómodas, inadecuadas, ¿no? Hablar de pecado, culpable, culpa, etc. ¿no? Pero lo interesante es que el sufrimiento humano sigue ahí, esto sí que no ha desaparecido, ¿no? Y lo que ocurre es que no sabemos poner nombre a experiencias del mal que hoy estaba haciendo yo un rato de gimnasia. Y estaba en mi ahí, o sea, tranquilamente no, con mucho esfuerzo. Estaba bien, que se me voy de foco. Estaba en mi ahí. Y lamentablemente era para echarse a llorar, porque estaban poniendo noticias. Y es que es digamos, es un continuo bombardeo de pecados. Un policía borracho que mata a uno que le intenta robar el limón, le consigue placar, pero se pega con él y lo estrangula. Un tío que se mete a tiroteos con un montón de compañeros suyos de la escuela bueno, no te digo nada, al dama. Y me pido decir esto porque esto todo sale en las redes, sale en todas partes, y no estoy diciéndole un culo, pero no me digas tú, es que todo está lleno, ¿no? No sabemos poner nombre, ¿no? Pero todos tenemos experiencias de rupturas, de disolución. Bueno, entonces, ¿qué lugar tiene la culpa, el pecado, la herida en vosotros como psicólogos, como psiquiatras, comprensión del ser humano, ¿no? Podemos hablar de responsabilidad moral sin caer en moralina, en culpabilizaciones, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto, no? Cuando una persona elige el mal, ¿en qué lugar de su estructura psíquica radica el mal, la elección del mal? ¿Cómo se puede elegir el mal? También lo vamos a ver luego un par de pasos nada más, ¿no? Estas preguntas no son nuevas, pero en nuestro tiempo han adquirido un acento muy particular, como puso de manifiesto el doctor Chiclana en el texto de 11 líneas o 12, lleno de preguntas que asusta a cualquiera. A mí me asustó nada más verlo. Normalmente tú pones 3 o 4 preguntas, hablas 11 de la guisa. ¿Realmente tenemos pecados o se puede explicar desde la patología? Y en realidad no hay pecado. ¿El pecado y la herida son algo distinto o dos formas de aproximarse a la misma realidad? ¿Hay alguien sin ninguna patología psicológica? Te da la pregunta. Recuerdo eso que decía un gran internista, un poco socarrón, ¿no? De que un hombre sin una enfermedad es un hombre insuficientemente explorado. Si tú te metes bien, algo le encuentras, ¿no? Como la Guardia Civil, como te paran en la carretera con el coche, como se metan bien, algo te encuentran, ¿no? Bueno, más preguntas que me ahorro, porque eran muchas que ya estaba un poco, ¿no? Pero en fin, estas preguntas son las que yo quisiera que fueran el recorrido de esta intervención mía, ¿no? Yo pensaba hacerlo en 4 etapas. Primero que nada, entender el contexto cultural en el que nos movemos. ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué ha desaparecido la conciencia de pecado? Porque es un concepto que ya es muy raro oír hablar de él, ¿no? Después revisaremos lo que la psicología profunda ha aportado al entendimiento de la culpa. Esta parte para los psicólogos y psiquiatras creo que es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Es como hacer, digamos, es como poner en valor el psicoanálisis, lo que ha aportado el psicoanálisis, también a la teología moral católica, ¿no? A veces siempre pensamos que son los malos, son los que se pero pues aquí no es, hombre, ciertamente son muy reduccionistas, ¿no? Porque todo estriba en la libido sexual, ¿no? Todo está guiado por ese camino.
Y de hecho los primeros disidentes seguidores que tú, fueron disidentes, Jung, Adler, se separaron de ese modelo, se separaron de ese esquema. Pero bueno, lo veremos brevemente después por lo que tenga que ver con el sentido de culpa, que es nuestra línea de trabajo. Y después intentaremos, en tercer lugar, una comprensión no solamente teológica, como sacerdote, sino también antropológica, filosófica, de qué significa pecado. Significa algo para el ordenarse. Significa algo decir pecado. Y luego, por último, en cuarto lugar, ya nos preguntaremos si hay algún tipo de diálogo posible entre psicoterapia y dirección espiritual, o psicoterapia y confesión, si se complementan, qué aporta cada uno, qué objeto tiene cada uno y qué letras tiene. Muy bien, ¿dónde está? Empezamos con el dónde está. Bueno, decía que en esta cultura nuestra ha desaparecido casi sin hacer ruido de puntillas, como las que han entrado ahora, que sabemos que están entrando. Tienes la de las preguntas. No, ¿feliz? Es perfecto. Pues ha desaparecido de puntillas la noción de pecado, ¿no? Y no solamente en el lenguaje religioso, sino también la sustitución de las categorías clínicas por categorías, las categorías morales por categorías clínicas o estructurales. Lo vamos a ver enseguida, ¿no? O sea, no es que el mal haya desaparecido, al contrario, ¿no? Sino que hemos dejado de interpretarlo en términos de responsabilidad personal. Eres responsable de eso. Hemos dejado de interpretarlo de esta manera. La palabra pecado suena a veces como una cosa que utilizáis a veces con vuestros amigos y amigas de broma. Pecado del chocolate. El pecado de un capricho, ¿no? Pequé con un capricho, pequé con un... Y en cambio raramente se aplica a situaciones como la injusticia, o como la traición, o como la mentira. Un pecado. Paradójicamente, cuanto más desaparece el pecado del discurso moral, más crece el mal en la experiencia vivida. Esto ya digo antes, en un rato de la televisión, durante 15 minutos estaban saliendo continuamente situaciones que es mal, daño a personas. Vale, de acuerdo, el policía estaba borracho, pero fue culpable de emborracharse. Y la gente que lo estaba viendo fue culpable de decir, déjale ya, que lo vas a matar. Entonces, ¿qué ocurre? Que también en las últimas décadas se ha impuesto una idea muy sutil, pero muy extendida, que es que cada vez que conocemos cómo profundidad científica al ser humano, cada vez más se pone en duda la posibilidad misma de que exista culpa, ¿no? Los actos negativos no deberían ser juzgados moralmente, sino que son expresión de enfermedad, son expresión de una incapacidad para entender lo que está pasando del sujeto que se porta mal, efecto de heridas psíquicas que ha tenido en su vida, contextos sociales adversos, la familia en la que ha crecido, el entorno social en que ha crecido, o incluso condicionamientos evolutivos que habían notado algunas personas de que, bueno, este es más iracundo, este es más agresivo, este otro es más malo, es más. Nos damos cuenta de que desde esta perspectiva, la responsabilidad no es que se niegue, pero sí que es arrinconada. Esto sí me parece importante. Es arrinconada. Bueno, eso ya está superando la responsabilidad. Eran dos factores condicionantes, ¿no? Y en cambio se sigue apelando a la moral. Es decir, se exige que el ser humano actúe moralmente. Se habla de derechos, de justicia, se habla de respeto, de integridad. Se está hablando de cuestiones morales que se pueden transgredir, ¿no? Pero esa moral ya no se articula sobre la posibilidad de un pecado o la existencia de una culpa, sino sobre fundamentos como, bueno, esa sensibilidad cultural actual, ¿no? Es el consenso que hay socialmente sobre este tema, es el daño percibido del propio que lo ocasiona o del que lo sufre, ¿no? Entonces, en el fondo todo lleva a una deriva determinista. O sea, me porto mal porque no tengo más remedio que portarme mal, digámoslo así, un poco a lo bestia. A medida que las ciencias humanas, y especialmente los psicólogos, las psicólogas, los psicólogos, ¿no? La psicología, ha ido penetrando en los condicionamientos del comportamiento que vamos conociendo cada vez mejor. Esto es verdad. Hago un paréntesis. Me alucinó cuando tuve que estudiar en su momento todos los estilos de apego.
¿Qué demostró? Demostró que el estilo de apego del niño no depende del temperamento del niño, sino del modo en que le educa a su madre. Pues, esto es de aplauso. Esto es de aplauso. Esto es de aplauso. ¿No? Por eso digo, entonces la psicología va profundizando en descubrimientos de este estilo y dice, bueno, entonces, ¿dónde está la culpa? ¿Dónde me queda la culpa? ¿Dónde radica la culpa por una acción mala que haya podido realizar? Bueno, total, que no somos realmente libres, somos frutos de traumas, de heridas del pasado, de pulsiones, de estructuras sociales, de mecanismos adaptativos. Todo esto nos une a los psicólogos, lo tenéis a la orden del día. Estáis trabajando continuamente con papers que hablan. Bueno, yo no niego en absoluto la importancia de estos factores, son muy importantes, de luego, ¿no? Pero cuando lo explican todo, la moral desaparece. Entonces no tiene lugar ya, no tiene. Uno es una víctima biográfica de la vida que llevaba, la educación que recibió, los pases que el colegio, los ejemplos que una víctima de la propia biografía o también de la estadística en esa sociedad, en esa cultura, en ese ambiente, en ese... Entonces la culpa deja de ser una voz de la conciencia que interpela, que te dice, es este, tú no eres este, sino un síntoma que hay que pasar. Sería muy interesante luego hablar del paradigma, también este paradigma que se ha puesto tan de moda, digamos, de que con una píldora se arregla todo. ¿Saben? Confiar a la tecnología la resolución de cuestiones que son más bien de comportamiento. Se solía decir clásicamente de virtudes. Ahora mismo hay una línea de trabajo muy bonita en psicología también, que es la character education, ¿no? Que es decir, al siglo XXI, lo que Aristóteles escribió en su Ética Nicómaco. Esto no lo puedo decir muy alta porque se me... O sea que estoy que borrarlo luego, porque no sé cuando lo he dicho. Bueno, entonces, el mejoramiento por una parte del sentido de la responsabilidad moral y por otra parte, los sentimientos de culpa no han desaparecido en la cultura actual. ¿Dónde estamos? Estamos en esta primera diapositiva. A ver que no. Igual ya la intención ya la hemos pasado. Esto, ¿no? Sino que se han desplazado, el sentimiento de culpa se ha desplazado hacia otro sitio, ¿no? Hoy es más fácilmente sentirse culpable por contaminar el planeta que por traicionar a un amigo, por no reciclar que por mentir, por usar bolsas de plástico innecesariamente, que por... Esta experiencia creo que también es común en todo, ¿no? Hay como una reconfiguración del mal, ¿no? Que se basa más en daños estructurales que en fallos personales, ¿no? La culpa no se vive ante Dios ni ante los demás, sino ante el ecosistema, ante la sensibilidad colectiva, ¿no? Eso me refiero que el sentimiento de culpa se ha desplazado del lugar. También es importante que las estructuras sociales han absorbido parte de ese sentimiento de culpa. La injusticia, la violencia, las desigualdades se interpretan cada vez más como defectos del sistema, no como decisiones humanas. Y por eso, pues, la culpa es de la sociedad, la culpa es de las estructuras. A eso me refiero con que absorben parte del protagonismo de la culpa. Fijaos que esta crisis de no hablar del pecado, no tener la conciencia del pecado, también ha afectado al pensamiento cristiano. Porque en la teología, una parte de la teología al menos, ¿no?, ha diluido la gravedad del pecado con el fin de no culpabilizar demasiado a las personas, de no provocar gente psicológicamente enferma, ¿no? Y a veces este esfuerzo lleva a vaciar de contenido la experiencia preciosa de la conversión. Una experiencia preciosa de la conversión. Y como si todo fuera trauma, todo fuera herida, todo fuera desajuste. No, hay una parte de mí que yo soy este, yo ya no quiero ser este. Porque cambiar de dirigir mis pasos, ¿no? Y el problema, ¿sabéis cuál es? Que la gracia que de Dios, para los que sois católicos entendéis, pienso que aquí hay unos pocos, pero si acaso traduzco el concepto, ¿no? La gracia de Dios es la ayuda particular que Dios ofrece a cada ser humano, el don con el que Dios viene a elevarnos, a sostenernos, a ayudarnos, a sanarnos. La gracia queda sin lugar porque no hay nada que redimir, no hay nada que sanar.
Ni nada que reivindicar. ¿Para qué quiero ver esto? Bueno, ese es un poco el paisaje actual. Yo no lo describo como nostalgia, como una juicio aquí muy negro, sino como un punto de partida, ¿no? Estamos en una cultura muy individualista, muy emotiva, muy afectiva, ¿no? Donde el lenguaje de responsabilidad se ha vuelto muy sospechoso, muy sospechoso. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué ha enseñado la psicología de lo profundo, la psicología profunda que se llama sobre la culpa? Esto creo que es muy interesante. Seguramente uno de los logros más notables de la psicología del siglo XX fue explorar en profundidad la experiencia del sentimiento de culpa. Y aunque muchas veces lo hizo desde un sitio, desde un paradigma totalmente opuesto al religioso, ¿no? Pero sus hallazgos ayudaron mucho a entender las dinámicas internas que están dentro del sentimiento de sentirme en culpa. Sentirse en culpa, sentimiento de culpa. Sabéis que en esto tuvo un papel esencial lo que se ha dado en llamar psicología profunda. Fue Bleuler, un psiquiatra de la contemporánea Freud, el que acuñó este término. Él se quería referir principalmente pues, a la escena, al camino que abrió Freud y a que los seguidores que tuvieron después, ¿no? Que es una corriente dentro de la psicología, bueno, corregidme aquí psicólogos, sí, creo que voy bien encaminado, es una corriente dentro de la psicología que hace hincapié sobre todo en el mundo inconsciente. Es decir, sostiene que las motivaciones, los conflictos, los procesos psíquicos, no, la mayoría no son conscientes. Y en cambio, tienen una enorme responsabilidad en las decisiones, las emociones, los pensamientos, los sentimientos. Esto en el fondo es como la idea del descubrimiento de lo que se ha dado a llamar psicología de psicología de lo profundo, psicología profunda también, ¿no? Entonces ahí el primer iniciador fue Freud. Voy a mencionar nada más que algún detalle que nos sirva para el sentido de culpa, ¿no? Porque ha habido un desplazamiento del sentido de culpa desde la moral hacia la clínica, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y también qué aportaciones han hecho a la moral, a la teología moral, para entender el fenómeno, también el fenómeno de la culpa de los estados de personalidades. Entonces, para Freud y después algunos seguidores como Adler y Jung, lo que les preocupaba era el origen de la culpa. Y lo han hecho a partir de lo que en su época se llamaban neuróticos, las neurosis. Yo creo que ahora ya desde luego no lo he encontrado ni en el DSM-5 ni en el DIA-11, ya no aparecen neurosis, aparecen trastornos bipolares, ¿no? Trastornos de ansiedad, trastornos de pánico. Me parece recordar, Carlos, creo que... pero bueno, en su época así fue como se le llamaba, neurosis, ¿no? Es un tipo de, una sintomatología que está caracterizada porque no te separa de la realidad, no hay una percepción anómala de la realidad, no son alucinaciones. Y a la vez cursan, se vivencian con angustia, con sufrimiento, con ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los estudios que hace Freud, y me estoy yendo un poco de me interesa esa cosa por la mala prensa que tiene Freud, ¿no? Claro que es muy reductivo, porque los estudios que él hace es en pacientes neuróticos, histéricas, etcétera, ¿no? Y en histéricos. En aquella época, desde luego, hay menos hombres que mujeres con ese diagnóstico de histeria. Entonces, claro, fijaos, intentar hacer una descripción de una estructura mental a través de lo patológico. Pues es que te salen caricaturas, es que es inevitable. Salen caricaturas. Es inevitable. Bueno, pensando en lo de antes, ¿no? Si Ainsworth, cuando está haciendo sus estudios en apegos, pues lo que hace es elegir niños que tengan problemas de conducta o que tengan, pues lo que está haciendo es, sobre todo, inflar la cifra de apegos disfuncionales, apegos evitativos, apegos, ¿no? Porque está en función también de que le está viendo un tipo de pacientes que estaban ya con una... En fin, para Freud, ¿dónde nacerá
¿El origen dónde está? En el conflicto entre pulsiones inconscientes y la instancia moral del super-yo internalizado. Ese es el origen de un conflicto. Un conflicto. Este conflicto genera sufrimiento, genera inhibiciones, genera angustia. Es la sintomatología propia de las neurosis. Pero lo que en otro tiempo se leía como pecado, Freud lo empieza a leer como síntoma. 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 Expresión de un conflicto mal resuelto. Por tanto, el camino para la sanación no pasa por la penitencia, no pasa por una conversión, pasa por el hacerse consciente de ese conflicto, toda la psicoterapia freudiana, ¿no?, de psicoanálisis, y cancelar la represión. Hay que cancelar la represión. Bueno. Pues Adler lo que habla es de la culpa como un fracaso en la autoafirmación, un fracaso en la autoafirmación. Él no lo ve como causado por un conflicto sexual, sino un desfase entre el ideal del yo y la realidad vivida por el sujeto. ¿Te das cuenta que esto es interesante? Porque aunque estas personas lo que están haciendo también es de otra manera, reconocer la existencia real de la culpa como algo real, ¿no? Bueno, por tanto, ya no solamente una preocupación, sino el indicio, dice Adler, de que algo no va bien en tu orientación vital. Y para Jung, por ejemplo, la culpa es lo que llamaba la sombra. La sombra es los aspectos no asumidos de la propia personalidad, aspectos de la propia historia que tú rechazas, ¿no? Que no asumes, ¿no? Pues en aspectos no asumidos, la sombra, decía él, ¿no? Cuando traiciona, cuando el yo se resiste a integrar la sombra en tu propia narrativa, ¿no? En tu vocación profunda del alma, ¿no? Y, por ejemplo, es interesante esto, ¿no? Distingue entre una culpa que es necesaria y una culpa que es destructiva. ¿Cuál es la culpa necesaria? La culpa necesaria es la que te sirve de motor para llevar a cabo esa integración. La culpa destructiva, en cambio, es aquella que bloquea porque el sujeto ni reconoce los aspectos negativos, ni los quiere integrar. Esa es la culpa que él llama negativa. Bueno, y luego hay un grupo de autores que nacen como rechazo, digamos, como rechazo en el sentido de disidencia absoluta, ¿no? Con todo el psicoanálisis, que es lo que se ha llamado la psicología antropológica. Ahí están Viktor Frankl, ahí está Allers, ahí está Unger Sattel, hay un conjunto de psiquiatras muy buenos, ¿no? Que esto es lo que te dicen, no es tanto cuál es el origen, sino cuál es la función de la. Estos ponen la estructura de la personalidad en la libertad. El centro de la estructura psíquica del sujeto es la libertad. Frente a modelos deterministas, eso contra lo que ellos querían arremeter, ¿no? De que todo está condicionado, todo está determinado, o por los genes, o por experiencias pasadas, o por conflictos, o por represiones. ¿No? Estos lo que dicen es que el ser humano no es solo deseo, no es solo trauma, no es solo adaptación, sino un ser capaz de tomar posturas ante lo que le sucede. Capaz de decidir cómo quiere reaccionar ante algo. Me cuenta de que el propio Frank decía que incluso un prisionero en un campo de concentración conserva su libertad interior, ¿no? La culpa no es para una patología, sino tiene esa función de despertar el tipo de persona que yo puedo llegar a ser. Es lo que hace posible el perdón, el sentido, la responsabilidad, el arrepentimiento, Bueno, dejadme que haga una conclusión provisional antes de pasar al siguiente. ¿Qué tal vamos de tiempo? Claro, no me he dado cuenta yo de las. Vamos bien, ¿verdad? Sí, de momento. Y me parece que alguien nos diga de los que están online, como decía Mar, Sí. se oía regular. No sé si escucháis bien, es solo problema de Mar. Es mejor que don Juan Carlos se quede quieto. No sé si es posible. Bueno, ¿Hay alguien ahí? Sí, varios compañeros han escrito, o sea, hay que hacer mucho esfuerzo para escuchar bien. Se oye, pero entonces quizás si no se mueve, bueno, no sé el resto lo que piensa, pero creo que se escucha un poquito mejor porque al moverse la voz como que se pierde. Y luego no Sí. sé si se pueden pasar las diapositivas. Se ha quedado
parada en diagnóstico cultural. Os pasaremos el texto. El texto ya creo que el doctor Chiclana os lo va a decir, o Blanca os lo va a decir, os lo ha pasado ya. Pero pasaremos el texto, un texto, no un texto del que me he servido para poder... Yo creo que si se queda quieto, le quitamos el Sí. micro, como que se oye. Si se queda Se va a quieto se escuchar. oye mucho mejor. Sí, es que al moverse se pierde. Se distorsiona mucho Vale. la voz, como que roza algo y sí, se oye peor cuando se mueve. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo, yo soy un poco de calor. Voy a intentarlo. Quitamos el micro. Quitamos el micro, Blanca. ¿Quieres? Sí. Sí, yo quiero. Pero tú que yo no me atrevo. Se lo O cualquiera de los dos. Como si- ¿Pero dónde está metido? ¿Dónde está? Ah, vale, que pensaba que estaba por aquí. Culpa, ¿ves? Está escondida por algún lugar. No estoy entendiendo. Bueno, pues, a ver, ¿estáis seguros de que se me oye bien? Vale, vale. Pues, por allá atrás se me oye bien. Sí. ¿Se le oye bien? Bajito. Pero ahora con la otra concentración. Sí, vale, la concentración, di que sí. La motivación es... Bueno. Venga, sí, ya. Que me sentase encima, que me siento. Ah, no. No. Entonces para mí es peor todavía. No lo sé, no estaba yo mentalizado para eso. Entonces, a ver, estábamos en una conclusión provisional. ¿De qué nos enseña la psicología de las profundidades? De lo profundo, la llamada psicología de la profundidad. ¿Qué nos enseña toda la corriente que empieza, ¿no? con Freud, etcétera, ¿no? Nos enseña una cosa que es muy bonita, a mí me parece muy bonita, que es, sorprendentemente, nos han confirmado la centralidad del problema de la culpa, que es un problema central en las personas, en los sujetos, ¿no? Y han revelado formas de culpabilidad, la dinámica de la culpabilidad, que habían pasado inadvertidas para la moral, para la teología moral, para la pastoral, para la reflexión filosófica. Habían pasado ocultas, inobservadas, ¿no? Porque estábamos más centrados en lo consciente, todo lo consciente, la libertad, la responsabilidad, la decisión. Y en los mandatos de validez universal, los mandamientos. ¿Os dais cuenta, no? Que nos han ayudado a decir, un momento, claro, aquí hay más por detrás, ¿no? Hay más detrás de todo esto. O sea que por tanto la culpa ya no era solamente una ofensa, una infracción, ahora vamos a volver a esto, sino una fractura interior, un síntoma de una tensión no resuelta entre el sujeto y su vocación más profunda, ¿no? O entre lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Pero entonces surge de nuevo otra pregunta, ¿no? Si la culpa no es solo un síntoma, sino manifestación de algo más, señal de algo más profundo, de una falta que no se resuelve solo con autoconocimiento, lo decía Freud, ¿no? Hacer aflorar el inconsciente, ¿no? No se resuelve solo con reeducación, ¿no? La pregunta que nos lleva ahora es, bueno, entonces, ¿qué es el pecado? Culpa y pecado. ¿De qué relación hay entre culpa y pecado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Uy, esto ya lo hemos pasado. Una categoría irrenunciable. Es decir, nosotros solemos utilizar los términos culpa y pecado casi indistintamente, ¿no? Pero hay que detenerse un poco porque no son lo mismo, no son lo mismo. O sea, la culpa expresa una decisión libre que va en contra de un mandamiento, de una ley, la que sea, y se incurre en culpa, ¿no? El culpable de que he transgredido esta ley. Es un fallo respecto a lo que debería hacerse, a lo que se espera que uno haga, una infracción de la recta razón de lo suyo, en este caso, de que lo que sea lo suyo, hacer en este caso, ¿no? Una infracción, o de las virtudes, pues una persona que no se comporta con mansedumbre, una persona que no se comporta con... En cambio, el pecado añade a la culpa algo muy profundo, que es una ruptura de la relación con Dios. Una ruptura de la relación con Dios. Eso añade el pecado a la culpa. El pecado no es solo un mal acto, una mala acción, sino un apartamiento personal de Dios, una ofensa a su amor. Los filósofos analizan el pecado como pecado como un acto contrario a la razón, a lo suyo, a lo que sería de suyo haberse comportado en este caso, ¿no? El teólogo lo contempla como una rebelión contra Dios. Y ambas posturas pues, son legítimas, ¿no?
Pero entonces que hago una pregunta aquí, que es la que también antes te dejábamos ya medio apuntada, ¿no? Donde no hay fe, ¿se puede hablar de pecado? ¿Tiene sentido hablar de pecado a alguien que no tiene fe, que no lo percibe como pecado? Porque no hay un ser religioso, no hay un ser trascendente detrás. Y es que una reflexión que la Iglesia ha hecho, llevada de la mano de Aristóteles, que no tenía nada de sospechoso de católico, a ver, Aristóteles era siglo III antes de Cristo, creo recordar, es lo 4 antes de Cristo. Una reflexión muy profunda que tiene la Iglesia acerca de esto. Y es la siguiente. Cada acción humana, cada acto humano, piensa el cristianismo, cada acción humana, cada acto humano, sitúa a la persona en una determinada relación con Dios. Por tanto, toda acción humana libre tiene siempre un carácter inmanente y trascendente. Inmanente, es decir, hace algo sobre mí mismo, y es que cuando miento, me hago mentiroso. Me hago mentiroso, ¿no? Cuando, etcétera, ¿no? Pero también trascendente, hago algo hacia los demás y hacia Dios. Esta es una comprensión muy profunda que tiene el cristianismo, ¿no? Quien obra el bien se aproxima a Dios. Quien obra el mal se aleja de Dios. Y aunque esa cercanía o alejamiento se puede vivir de forma subjetiva muy diversa, según el grado de conocimiento de Dios, es cierto, ¿no? La relación objetiva permanece. Me estoy alejando, me estoy acercando, ¿no? Incluso quien no conoce a Dios, cuando lesiona gravemente una exigencia moral, estoy asesinando, estoy robando, estoy adulterando, sabe de algún modo que está fallando ante algo que es absoluto, que está por encima de él, que le precede, que no es una norma que él se ha dado, es algo que percibe en su corazón. Un ser humano no se porta así, un ser humano no tortura, no debería torturar. Tanto es así que incluso el mafioso más mafioso, incluso digamos, todo ser humano no dice, hombre, yo te propongo, si tú quieres no robar, si tú quieres te propongo, no sé si, no. Incluso un mafioso le dice, tú no debes robar, tú no debes irte con mi mujer. ¿Por qué tú no debes? Será para ti. Porque hay esa comprensión, ¿no? De que tenemos esa ley del ser humano, del modo de ser humano, que lo coherente con los seres humanos es esto que estoy diciendo, respetar las promesas, respetar la palabra dada, etcétera, ¿no? Todo este. Entonces, cuando son cosas graves, de alguna manera esa persona sabe que está fallando ante algo que es absoluto, ¿no? Y la conciencia moral, la conciencia, tú no eres tú no debes hacer esto, ¿no? Se está comportando en ese momento, está haciendo eco del absoluto de Dios en lo más íntimo de uno, ¿vale? Entonces, por eso esta es la relación que digo, incluso una persona sin fe puede tener noción de pecado, puede tener sensación, comprensión de pecado, ¿no? Y eso tiene muchas consecuencias. Voy a decirlas todas seguidas y luego me quiero detener un poco en ellas, porque este es uno de los puntos de Pincho Moruno, qué ejemplo más feo, de Pincho Moruno de esta sesión, que atraviesa como el núcleo de esta sesión. Una de ellas es que no toda experiencia de culpa se corresponde a un pecado verdadero. No todo pecado es vivido subjetivamente como culpa. Tranquilos que lo voy a explicar con ejemplo. Hace calor, ¿verdad? Un poco. Pues imagínate. No, estoy más, sí, por cortesía también con las damas que están aquí presentes. Sexismo. Sexismo. Creo que ya les gusta. Ya les gusta. Ese nivel de cortesía. Confundir el pecado con sus efectos o reducirlo a una emoción lleva consigo consecuencias graves. Vamos a ir viendo, ¿vale? Enunciándolo simplemente. Las consecuencias que tiene esto que acabamos. Se pueden sufrir las consecuencias de un pecado ajeno sin tener culpa propia. Se puede vivir obsesivamente en un error material sin verdadera responsabilidad. Es la primera, estoy diciendo cosas de mucho calado. Ahora nos vamos a ver. Se puede tener un sentido inflado o atrofiado
de la culpa por ignorancia o por heridas no resueltas, ¿no? Por eso conviene tenerse un poco así, ¿no? Es una reflexión que a raíz de una observación que me hizo un buen colega, quise tomar, quise copiar, porque eso tengo que decirlo en la sesión. Creo que les puede ayudar en la sesión. Creo que les puede ayudar. No toda experiencia de culpa corresponde a un pecado verdadero. Es verdad, hay personas que se sienten culpables por cosas que no son pecado en sentido moral. Ejemplos, un niño que ha sufrido abusos puede cargar con un sentimiento de culpa por años, durante muchos años, creyendo que fue culpable de lo que sufrió, aunque no lo fue en absoluto. Alguien con un trastorno bipolar, que se confiesa por haber pensado mal, sin consentimiento, sin libertad real. ¿Ejemplo? Otra de las cosas que he dicho, no todo pecado es vivido subjetivamente como culpa. Bueno, es el extremo opuesto, ¿no? Alguien peca pero no siente culpa porque tiene una conciencia deformada o atrofiada en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, no hago ninguna alusión a lo que está pasando ahora mismo en el ambiente. Por ejemplo, un político corrupto que roba con toda frialdad y sin ningún remordimiento. Con tal de que no me pillen, con la niña de la cárcel. Por ejemplo, un padre, tenéis en las consultas, seguro que tenéis casos de estos, del que voy a decir ahora, un padre que maltrata psicológicamente a su hijo, sin ser consciente de que está haciendo daño, pero sí siendo plenamente libre para actuar de otro modo. O sea que lo que el niño necesita es meterle caña, digamos, ¿no? Claro, fijaos en que... O sea, que no todo pecado es vivido subjetivamente como culpa, pues esta persona no lo vive subjetivamente como culpa y está haciendo una ofensa, un pecado, ¿no? Ahora enseguida, si nos saltamos de... Otro, es que llegaste tarde en los avisos de... Confundir el pecado con sus efectos. Confundir el pecado con sus efectos. O reducirlo a una emoción. Nos conduce a errores graves, ¿no? Es la crítica, por ejemplo, al legalismo ritual, que mide el pecado por los efectos sensibles que tiene, ¿no? O por una reacción emocional. Por ejemplo, pensar, si no me siento mal, entonces no he cometido un pecado. O al revés, pensar, si me siento culpable, es que he pecado, aunque no haya materia propiamente de pecado, aunque no haya habido libertad para esa acción. Si me siento mal, entonces... Yo me he encontrado con gente, bueno, esto es un paréntesis, muy paréntesis, ya casi de letras, no de letra pequeña porque no es, pero me he encontrado con gente que se sienten mal, pues concretamente un encargado, un ingeniero de caminos encargado de obra, se sentía mal porque a veces los empleados tenía que hablarles muy fuerte. Decía, pero si es que es el único lenguaje que entienden. El lenguaje que entienden es este, ¿no? De tacos y de... muy brusco, ¿no? Pero se sentía mal. Pero yo no veía ningún mal moral de ningún tipo. Era precisamente la naturaleza propia del trabajo que tenía que hacer. Como le dijera, oh, señor Fernández, tenga usted la bondad de echarle 15 centímetros más de cemento a esta. O me echas 15 centímetros más. No, son dos maneras de... Pero claro, es que él, por la formación y educación que tenía, no estaba acostumbrado a... O me echas 15 centímetros. No, estaba acostumbrado a, si eres tan amable, échale un poquito más de cemento. Este asunto, hombre. No. No. Como se lo digas así, no le va a echar más cemento. ¿Te entiendes la cosa? ¿No? A ver, bueno. Se puede vivir obsesivamente un error material sin verdadera responsabilidad. Una persona escrupulosa que repite la confesión una vez y otra, obsesivamente, ¿no? Por haber omitido un detalle insignificante, sin intención de ocultar nada. ¿Eh? Insignificante, es que no dije que eran, que había sido después del segundo día. No me acuerdo si le dije que era el segundo o el tercero. Se puede tener un sentido atrofiado de la culpa por ignorancia o por heridas no resueltas. Este ejemplo que voy a poner es muy heavy. Yo he tenido, todos creo que hemos conocido casos, ¿no? Una mujer que se siente moralmente culpable por un aborto, que fue forzada a realizarlo, a llevarlo a cabo. Incluso después de haber hecho un proceso de arrepentimiento, un proceso de pedir perdón, porque su entorno le ha hecho interiorizar que nunca podrá ser reconciliada.
ejemplo, ¿no? Pues es una situación hipertrofiada, ¿no? En un sentido inflado de la culpa por ignorancia o por heridas mal resueltas, no resueltas. Que el ambiente no te ayuda, ¿no? Al contrario, te interiorizan esto. Gracias a Dios en la cristiana esto no. Creo que ya no pasa. Así ha pasado alguna vez, pero creo que ya no pasa. Y bueno, por eso que el pecado no es una etiqueta para calificar comportamiento. No es una etiqueta, ¿no? Es una herida en una relación personal. Es herir una relación. Eso es lo que entendemos por pecado. Y en la vida cristiana, pues, es la vida de relación es una vida con Dios, la relación con Dios, ¿no? Por eso el pecado, en su núcleo, consiste en la decisión de independencia frente a Dios. Vivir como si Dios no existiera, como si esa voz interior del tú no debes hacer esto. ¿Qué más? Si no me pillan, esta es una cosa muy profunda que no me quiero alargar porque nos interesa a todos el debate final. Esta es una cosa muy profunda. A mí me gusta mucho recordarla porque es que es muy interesante, ¿no? Es la pregunta con la que nace la ética, ¿no? ¿Qué es preferible, sufrir la injusticia o cometerla? Atento, porque la respuesta que des vas a tener que justificarla, vas a tener que defender. Claro, ¿no? Yo creo que todos aquí espontáneamente, lo primero que nos viene es cometerla, sufrirla. Quiero sufrir, ¿sabes? Pero luego lo piensas y dices, no es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Esto le pasó a Sócrates. Lo tienes todo preparado para escapar. Nadie se va a dar cuenta de que te has escapado y te han sentenciado a muerte y no queremos, lo decían los comerciantes de Atenas, no queremos que la persona más valiosa de Atenas muera de esta manera. Así que lo tienes todo preparado. Tienes el carro para irte y tal, ¿no? No te van a poner ninguna pega, nadie dirá nada. Pues porque los que me han condenado a muerte son unos injustos. La ley es buena, son los que me has condenado, porque son unos corruptos y unos injustos, ¿no? Pero más injusto sería yo si me escapara. De la ley que es justa me ha condenado. ¿Por qué no debo robar un Rolex aunque nadie se dé cuenta? Nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué no debo hacerlo? ¿No? Bueno, pues esas son las preguntas con las que me hacen a mí. El otro día tuve una reunión con una directiva, una directora de una agencia de moda y muy conocida en Madrid, con muchos años de experiencia, ¿no? Por un trabajito que me han encargado de estos que me encargan casos de la moralidad del desnudo artístico. Es muy, muy bonito, es un tema muy complejo y muy bonito. Y en un momento determinado me sentí mal, porque me sentí como casi del deber de justificar. Yo no quería, además iba de muy buen plan, no iba en plan, a ver qué haces aquí. No, de justificar, porque ciertos desnudos no son adecuados. Y tú tenías, como si tuviera yo que justificarlo, ¿no? Cuando me parece que es muy obvio. Ciertos desnudos no son adecuados, ¿no? Son adecuados para una intimidad con tu marido, con tu mujer, pero no para exponerlos. Antes decía que son cosas que son obsceno, que tienen que estar fuera de escena, fuera de escena. Son buenas, son preciosas en su lugar, no obsceno, no fuera de escena, no en otros lugares. Y claro, y fíjate que a la vez esta señora me decía que no admitían modelos, niñas de menos de 18 años, sin que sus padres fueran a acompañarla a la entrevista inicial y a las primeras sesiones. No las admitía. O vienes con tus padres o no te admitimos. Y me decía, incluso de más edad, como iban bajo el techo paterno, con 19 y 20 años tampoco las admitimos ni vienen con los padres. ¿Qué curioso es esto? O sea, yo tendría que haberle dicho, oye, vaya, lo de la mayoría de edad, ¿no? Me pareció también, en su lógica, muy sensato, porque se entiende que hay mucha vulnerabilidad de esas personas. ¿Verdad? Son cosas que se pueden. Pero en cambio me tuve que defender, ¿no? De por qué ciertos desnudos son inadecuados, ¿no? Yo puedo estar explorando a una paciente en consulta, incluso una exploración ginecológica o. Como la puerta se abra y entre alguien, esa mujer se protege, se cubre. Porque son dos cosas distintas. Ha abierto un área de su confianza, de su intimidad, para un fin determinado. Rehúsa
otro tipo de miradas, ¿no? Se protege, nos protegemos ante otro tipo de miradas. Yo mismo, en la consulta de urología, me cubro si entra cualquiera. Y a preguntar, ¿tienes receta de qué? No, no sé. Bueno, que lo pregunte, pero cuando yo me haya marchado, o que espere. Carlos, creo que esto no vale la pena grabar. O sea, que esta grabación no podéis. Yo subí de 5 segundos. Estoy pasándome aquí con algunas cosas buenas. Entonces, el pensamiento contemporáneo, que está tan orientado a buscar causas, ¿no? Sufre mucha incomodidad ante lo que no puede explicar. Y es que el pecado tiene algo de inexplicable, tiene algo de inexplicable. ¿Cómo puede ser que queramos una negación del ser? El mal es ausencia del bien debido. ¿Cómo puedo querer algo que es ausencia del bien debido? Tiene algo de inexplicable, de inacerrable, ¿no? Los padres de la Iglesia, los antiguos, gente inteligentísima, ¿no? Le llamamos padres de la Iglesia por el influjo que han tenido luego en la configuración de ideas divinas, etcétera, ¿no? El pensamiento cristiano. Decían que el pecado es amar a uno mismo hasta el desprecio de Dios, ¿no? El desprecio de Dios, como si Dios no existiera. No, no, en este momento no me interesa lo que me puedas decir. Bueno, entonces, claro, entonces tenemos a pensar que todo fallo de conducta se puede deducir, justificar, reconstruir por este afán que tenemos de encontrar causas a todos, ¿no? Ha sido falta de afecto, ha sido un trauma infantil, ha sido presión social, han sido conflictos inconscientes, ¿no? Todo eso se puede comprender y puede ayudar a comprender. Y ayuda a comprender. Si queréis, luego hablamos de los estratos que decían. No sé si os lo he dicho antes, ¿no? Que a Lerch me ayudó mucho, un gran psiquiatra también, ¿no? Bueno, pero el riesgo es perder de vista que hay actos malos que no se dejan reducir a ninguna causa previa. Ninguna causa previa. Nacen de una decisión libre, aunque herida. Una decisión libre de negar el bien que se nos ofrece. Yo lo que quiero es esto. Lo que quiero es cargarme a los judíos. Que no quede ni uno. Lo que quiero es. Bueno, entonces, claro, sí, pues aquí si la idea de pecado también se reduce al cumplimiento de ciertas normas, nace el legalismo, y el legalismo desvía la atención del corazón hacia el ritual. No, el pecado es un problema de corazón, no de rituales. Ya hemos puesto ejemplos antes. Es el corazón que se aleja del absoluto que percibe en su ley interna que le dicta su conciencia, ¿no? O de Dios, como se ha tematizado en el cristianismo, ¿no? Bueno, y se desvía del amor a Dios o a otros, hacerlo por otros, hacia el amor a uno mismo, la obsesión por no fallar, cuando la libertad se ejercita no desde el temor, no desde el amor, sino desde el temor, ¿no? Cuando la idea de pecado se reduce al cumplimiento de ciertas normas, se cae fácilmente. Y así pues no hay una vida cristiana posible, ¿no? Bueno. Siguiente parte, que ya estamos viendo hacia. No sé qué tal vamos de tiempo. El diálogo, sí, pero vamos, ya estamos llegando. El diálogo posible entre psicología y moral. Son compatibles la psicología clínica y la teología moral. Pueden colaborar el terapeuta y el confesor, o son dos figuras que se excluyen. Pasan, al terapeuta. Bueno, pues hay un terreno común, ¿sí? Donde el trabajo con la psique y la atención del alma, yo estoy convencido de que completamente sí. Totalmente sí, ¿no? Siempre que se respeten con claridad los fines, los métodos y el lenguaje que tiene cada uno. Vamos a verlo ahora, ¿no? Lo que genera problemas no es la coexistencia, sino la confusión de áreas. La coexistencia no. Psicoterapia y confesión no son intercambiables. La psicoterapia tiene como objetivo restaurar salud, liberar al paciente de conflictos interiores, sanar heridas, reordenar su mundo emocional, también su mundo de relaciones, reordenarlo, resituarlo bien, dejar que sea disfuncional. Se mueve, por tanto, en un plano totalmente natural, ¿no? Lo que busca es alivio, integración de esa persona. ¿Qué busca la confesión? La confesión es un sacramento, un sacramento. Su finalidad es el perdón de los pecados. Se mueve en un plano sobrenatural.
Es un plano distinto totalmente. No se interesa directamente por los síntomas. No le interesan los mecanismos inconscientes. Al psicoterapeuta sí, le interesan mucho. Sino los actos libres, conscientes, de los que uno se siente responsable delante de ellos. Yo siempre digo que la confesión, la materia, es el pecado en cuanto arrepentido. El pecado en cuanto arrepentido. No el pecado, sino que pues, yo no querría ver si no me he portado bien. Eso, ese momento, yo no querría más. Eso es la materia de la confesión, no simplemente. El sacerdote actúa como ministro de una gracia de Dios, no como un terapeuta. Además es que fijaos, si el penitente que va a buscar el perdón de Dios lo que encuentra son consejitos psicológicos de alguien que no es psicólogo, ¿no? O si el paciente que busca el psicólogo la comprensión, lo que encuentra es un juicio, ya has hecho bien, has hecho mal, la estamos liando, ¿no? En ese sentido, el psicólogo el psiquiatra no juzga, no es su misión, ¿no? Un ámbito también es el de la dirección espiritual, un lugar un poco intermedio, ¿no? Porque comparte con la psicoterapia, que es un acompañamiento, estás al lado de esa persona, ¿no? Pero su horizonte no es la salud, la psicoterapia, bueno, de la solución de conflictos que he dicho antes, ¿no? De vida, sino la santidad. La santidad. En la dirección espiritual, el acompañante lo que hace es una especie de coach que te va a orientar en cómo amar. Dejarte amar y amar a Dios. Esto es lo que llamamos santidad. Suena así el chito, ¿no? O sea, el milagro. No, eso no es santidad. Dejarte amarlo, amar a lo grande y dejarte amar a lo grande, ¿no? Es que haya una identificación de voluntades, de tu voluntad con la de Dios. Tan bonitos. Alguien quiere mucho, mucho a alguien, que quiere lo que tú quieras. Esta es la santidad. Esta es la santidad. Entonces, busca abrir el alma a la acción de la gracia, dejarse hacer por Dios, ¿no? Orientar la vida a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, entonces, aunque no pretende reemplazar a la psicoterapia, no me digáis que un buen sacerdote que haga dirección espiritual bien hecha, efectos psicoterapéuticos buenísimos, buenísimos. Aunque solamente fuera, porque no la va a sobrecargar con exigencias que no puede sobrecargarle porque reconoce que es una persona vulnerable o el temperamento que tiene. Y también, por otro tema muy importante, por ejemplo, ¿no? Por ayudarle a que no confunda escrúpulos neuróticos con faltas reales. Pero también porque le abre a otro. Digamos, lo que descubrieron todos los Montamín Jung lo descubrió, ¿eh? Aunque era psicoanalista 100%, de formación psicoanalista, ¿no? Pero lo que descubrió la psicología, que hemos dicho antropológica, es que el hombre es alocéntrico. Yo digo excéntrico, pero claro, excéntrico suena un tío rarísimo, ¿no? Ellos llaman alocéntrico, ¿no? O sea, que el centro, uno es feliz cuando el centro no está puesto en uno mismo. Uno sabe, ¿cómo reconoces? ¿Tú has hecho química o física? Química, aunque no sea, dime que sí, que aunque no sea. Pues, ¿cómo se reconoce en química las propiedades de un elemento? Mirándolo, haciéndolo reaccionar, poniéndolo en relación. ¿Cómo se comporta con el oxígeno? ¿Cómo se comporta con el agua? ¿Cómo se comporta con la presión y con la temperatura? ¿Cómo se comporta? Sí. Y en el ser humano pasa lo mismo. Yo me voy conociendo, me conozco mejor en la medida en que mi vida es una vida de relación. ¿Cómo conozco yo a la novia, a la mujer de mi vida, al marido de mi vida? ¡Ponlo en relación! No pases con él 200 horas al día. ¿Qué te enseña a sus amigos, a sus amigas? Convive con ellos. Fíjate cómo reacciona, ante qué reacciona, ante qué no reacciona, qué le enfada, qué le desenfada. ¿No es esto lo que te hace conocer bien? ¿No? Bueno, pues eso es un buen, digamos, fíjate tú, si en la dirección espiritual nos hace muy buenas psicoterapias, una ayuda buenísima, aunque su función, como digo, es otra. Bien, bueno, pues esto, ¿no? Quisiera hablar, antes de terminar, de una cosa que yo he llamado patologías religiosas, lo he querido llamar, y distorsiones espirituales. Es un minuto nada más. Porque también os habéis encontrado con eso.
Estas patologías religiosas no son fruto de la fe, sino de una estructura psíquica vulnerable que ha deformado la experiencia espiritual, ¿no? Pero podía haber deformado la experiencia de higiene, con lavado de manos, con no tocar la cerradura cuando has tocado otro, y así es fuerte, ¿no? ¿No? O sea, que tienes que... Esos pobrecitos, pues es que lo están pasando muy mal porque ellos no patología, ¿no? Pero no quiero hacer broma de esto, porque es que lo pasan mal. Vamos, que lo sufren, es un sufrimiento, ¿no? Pues hay que ayudarles para que no sufran. Buscan ayuda para no sufrir con una cosa así, para comprender que en eso no hay nada. Pero en fin, no voy a esto, voy a que... Entonces, lo que pasa es que la tematización que han hecho es en el terreno espiritual, ¿no? Y entonces son escrúpulos, obsesiones, compulsiones morales, de que no puedo pisar una azulejos, tiene hace una forma de cruz, cosas de este estilo, ¿no? Que parece que tienen un origen en la fe, no tienen ningún origen en la fe. Se ha tematizado hacia ese lado, como se podría haber tematizado hacia el sexo, o hacia la higiene, o hacia miedo a Dios, sentido del deber hipertrofiado, miedo a Dios. Claro, o sea que eh, pues es que esto no es fruto de la, no es un, o sea, ¿cómo no va a tener miedo a Dios? Una persona que en su formación desde la infancia no ha podido identificar o reconocer un patrón parental de padre. Es muy difícil, ¿verdad? ¿No? Pero su problema no es un miedo. Está tematizado de esa manera, pero el problema no está ahí, ¿no? Es una tematización bajo forma de religiosa, pero no. Y luego también la psicología es clave para discriminar ahí lo enfermo, obviamente enfermedad, de lo que es un proceso espiritual de purificación que Dios permite, etcétera, ¿no? Y evitar que también la religión sea utilizada como tapadera de conflictos interiores que no se han resuelto. Bueno, la fe no está para tranquilizar, sino para transformar. Termino con esto, ¿no? Y la psicoterapia, cuando está en su sitio, puede colaborar muchísimo en esta transformación. Es una ayuda inestimable para ese proceso de transformación. La mejor ayuda que puede. Y yo he concluido, nos quedaría nada más que una conclusión. No me quiero alargar, porque de verdad que lo más interesante van a ser las preguntas vuestras, ¿no? Y en el fondo es, pues esto, ¿no? Es decir, el ser humano es muy multifacético, como estas secciones que son multidisciplinares, no se puede reducir a una sola categoría, ¿no? Eh, es un terreno, lo que hemos tratado, donde se cruzan la libertad, las heridas, la culpa, el deseo de perdón, el deseo de sanación, sufrimiento psíquico, responsabilidad moral. El hombre se resiste a ser encuadrado en una sola casilla, ¿no? Y bueno, y esto. Creo que ahora ya toca.